Estás escuchando un devocional del reto Mujer Verdadera 365, Nuevo Testamento y Salmos. Día 51. Marcos capítulo 9. Escrito por Ana Nin de Olivo. Leído por Carmen Espaillat. En Marcos 9 encontramos un capítulo profundamente revelador, lleno de enseñanzas que nos muestran quién es Cristo y lo que significa seguirle. Uno de los momentos centrales es la transfiguración. Allí Jesús se manifiesta en gloria delante de Pedro, Jacobo y Juan. Este evento confirma de manera directa la identidad de Jesús. No es simplemente un profeta más, sino el Hijo de Dios. Además, la transfiguración es un anticipo de la gloria futura después de la cruz, recordándonos que el sufrimiento no es el final de la historia, sino la antesala de la exaltación. Este acontecimiento se une con la ley, representada por Moisés, y con los profetas, representados por Elías, mostrándose el cumplimiento perfecto de ambos. Finalmente, la voz del Padre reafirma su autoridad con la declaración: «Este es mi Hijo amado, oigan a él». Inmediatamente después, el Evangelio presenta el relato del padre que trae a su hijo endemoniado, desesperado por encontrar liberación. Este episodio contrasta con la gloria de la transfiguración, al mostrar la debilidad humana y la incredulidad, incluso entre los discípulos. El Padre pronuncia aquella frase que resuena con sinceridad y vulnerabilidad: «Creo, ayúdame en mi incredulidad». Este milagro revela una verdad vital: la fe genuina, aunque imperfecta y débil, es suficiente siempre y cuando esté puesta en la persona correcta, Cristo mismo. No se trata de tener una fe perfecta, sino una fe que depende enteramente de Él. Además, el pasaje vincula la incredulidad con la oración, pues Jesús recalca que este tipo de demonio no sale sino con oración. La enseñanza es clara: la vida cristiana no se sostiene en la autosuficiencia, sino en una dependencia constante de Dios, expresada en oración. ¡Qué hermoso es nuestro Dios! Sensible a nuestra condición y verdaderamente interesado en relacionarse y enseñar a sus hijos. En estos versículos podemos apreciar que, primero, Jesús valora nuestras preguntas y se deleita en responder y enseñar. Segundo, Jesús valora la sinceridad y transparencia del corazón y se deleita en ayudar. Tercero, Él pudo haber rechazado la súplica del Padre, pero no lo hizo. En cambio, le animó a creer, mostrando que nada es imposible para Dios y que nada ni nadie puede limitar su obrar. ¿Te presentas delante de Dios aparentando fortaleza o acudes a Él con tus dudas y debilidades? Los capítulos 8 al 10 de Marcos refuerzan un tema unificado: la gloria, la cruz y nuevamente la gloria. La transfiguración muestra la majestad de Cristo, pero enseguida Jesús vuelve a hablar de su sufrimiento, muerte y resurrección. Luego enseña sobre la necesidad de servir humildemente. El patrón es claro: el camino hacia la gloria pasa necesariamente por la cruz. No hay resurrección sin muerte, ni exaltación sin humillación. Jesús mostró su gloria en el monte, pero descendió para hablar del sufrimiento que le esperaba. De este modo nos recuerda que su camino es también el nuestro: obediencia, entrega y disposición a sufrir por causa del reino y de su gloria. Tan arraigada estaba la vida de Cristo al Padre, a su misión y a su identidad, que aún sabiendo que se acercaba la hora de su muerte y conociendo su forma, continuó cumpliendo las obras encomendadas. No se aisló ni se paralizó por la tristeza o el dolor, sino que fue sostenido por su confianza y amor al Padre. Su pasión era agradarle,
cumpliendo fielmente su misión. Que nuestra vida, desde el principio hasta el fin, sea también sostenida, motivada y consumida por nuestro amor al Padre, y que nuestro propósito principal sea cumplir el llamado que Él nos ha entregado. En este mismo marco aparece la disputa entre los discípulos sobre quién de ellos sería el mayor. Este conflicto revela cómo los seguidores de Jesús aún estaban influenciados por conceptos humanos de poder y jerarquía. Jesús aprovecha la ocasión para redefinir radicalmente la grandeza. Si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Luego toma a un niño y lo pone en medio de ellos, enseñando que recibir a los pequeños en su nombre es equivalente a recibirle a Él. Una vez más, Jesús enseña que la grandeza no se mide por posición ni rango, sino por humildad y servicio. Esta es una lección profundamente contracultural y siempre necesaria para la Iglesia, que con frecuencia puede verse tentada por conceptos mundanos de poder. La verdadera grandeza, según Cristo, se mide por el amor humilde y servicio sacrificial. Los últimos versículos del capítulo también son fundamentales. Allí Juan manifiesta su preocupación porque alguien fuera del grupo de discípulos echaba fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero Jesús corrige su visión al afirmar que nadie que haga un milagro en su nombre podrá luego hablar mal de él. Este pasaje subraya que la verdadera unidad en Cristo no depende de pertenecer a un grupo exclusivo, sino de creer en su nombre, vivir bajo su autoridad y actuar para su gloria. A partir del versículo 42, Jesús ofrece advertencias severas sobre el pecado. Con un lenguaje gráfico, habla de cortar la mano, el pie o sacar el ojo si es ocasión de caer. No es un llamado literal, sino una exhortación a tratar el pecado con radicalidad, porque es destructivo y peligroso. La enseñanza es clara. Nada, por valioso que parezca, debe interponerse en nuestra fidelidad a Dios. La vida eterna vale infinitamente más que cualquier placer temporal o hábito pecaminoso. Por eso el pecado debe ser enfrentado sin concesiones, porque su costo es eterno. Finalmente, Jesús concluye hablando de la sal, símbolo de pureza, preservación y fidelidad. La advertencia sobre perder la sal implica perder el testimonio y la capacidad de impactar al mundo como discípulos suyos. Es un llamado a vivir con coherencia, a conservar la verdad, a preservar la pureza y a mantener un testimonio que glorifique a Dios. En conjunto, Marcos 9 ofrece un retrato completo del discipulado cristiano. La transfiguración revela la gloria de Cristo y confirma su identidad divina. El relato del Padre y su Hijo endemoniado nos recuerda que la fe, aunque frágil, encuentra respuesta en Cristo y que la oración es esencial en una vida de dependencia. El marco de gloria, cruz, gloria enseña que no hay atajos. La exaltación pasa necesariamente por el sufrimiento. El conflicto de los discípulos redefine la grandeza en términos de servicio y humildad, y las advertencias finales sobre unidad, santidad y fidelidad recalcan la seriedad del llamado a seguirle. Todo esto nos dirige a contemplar a Cristo tal y como es, glorioso Hijo de Dios, pero también siervo sufriente, que nos enseña que el camino del reino es opuesto al del mundo. Nos invita a confiar en Él con una fe genuina, a depender en oración, a abrazar la cruz como parte de nuestra vida y a vivir en humildad, servicio y santidad.
Marcos 9 no es solo un registro histórico, sino una exhortación viva para la iglesia de hoy. Para meditar, ¿es parte importante de tu vida reflejar el carácter de Dios y los valores de su reino? ¿O te pareces más al mundo? ¿Cómo puede ayudarte la oración? Creo, ayúdame en mi incredulidad, a orar y pedir a Dios por tu propia incredulidad. Explora más recursos que te guíen a Cristo y su palabra en avivanuestroscorazones.com.